Hola, Dios le bendiga. Mi nombre es José Francisco Morales, por misericordia, y soy pastor. Nací en Chile, pero pastoreé en Brasil muchos años. En el año 2010 yo estuve en Maracaibo, estado Zulia, exactamente la parroquia de Ifonso Vázquez, por la Comisur. La Comisur es una comisión de pastores estado Zulia, del sur, y la presidía el pastor Ender Romeros, y había un almuerzo pastoral, unos 30 pastores aproximadamente, y la mesa estaba farta, mucho alimento, mucha comida, todo, y el Señor me dice en aquel momento que le dé un mensaje a los pastores de que vendría hambre sobre Venezuela, vendría miseria, persecución, y que Venezuela sería como Samaria en la época de Eliseo, cuando se vendía una cabeza de jumento por un denario, o estercol de paloma. Y le comunico a los pastores y ellos comienzan a reír y a burlar de mí. Le digo, el Señor manda a decir esto para ustedes, para que intercedan, para que oren por Venezuela. Comenzaron a burlarse, a reírse, dijeron, este es falso profeta, es engañador, estos pastores que vienen de afuera, lo único que se cree más espiritual que uno, qué sé yo. Y me comienzan a cerrar la iglesia, o sea, las agendas, los contactos. Comienzan a hacer reuniones prohibiendo que yo predique en las iglesias porque era un engañador, falso profeta, porque Chávez era mejor que yo, porque Chávez era más santo que yo, porque Chávez era esto y Chávez era lo otro. Claro, ¿qué acontecía? En aquella época Chávez hacía sus concentraciones, hacía sus cosas en Zulia, en San Félix, en Puerto Ordaz, en Caracas, y muchos pastores cerraban las iglesias para irse a las concentraciones a escuchar los discursos de Chávez. Se vestían de rojo y no hacían cultos. ¿Por qué? Porque el Estado le daba beca, le daba dinero a los pastores, y pastores vendieron su alma, vendieron su credibilidad, vendieron su testimonio, vendieron su ministerio, porque Chávez les daba dinero para que participaran en la concentración para ser numerosos. ¿Qué aconteció? Después de un tiempo, yo me voy a Caracas, y cuando regreso a Zulia otra vez al barrio, a La Peonilla, Chino Julio, todo eso, los pastores ya me habían cerrado los contactos entre ellos. Me llamaron engañador, falso profeta. La situación que está aconteciendo hoy en Venezuela es porque muchos pastores se burlaron, se rieron y no creyeron en lo que Dios me había dado en aquel almuerzo, donde estaba lleno de comida, lleno de alimentos, sobró mucho, habían 30 pastores, y como el Señor me usó para hablar eso, se burlaron y se rieron, no de mí, del Señor. Porque gracias a Dios que todavía hay profetas en la tierra. Gracias a Dios que todavía habla a través de los hombres en la tierra. Pero como yo era extranjero, como yo nací en Chile y pastoreaba en Brasil en aquella época, claro, eran los superpastores, eran los superpoderosos, los más espirituales, y Dios no le hablaba a ellos, no le hablaba a nadie. Si hoy Venezuela está viviendo esa situación, es porque Dios le había mandado a los pastores a interceder, a orar, a ayunar, para que no viniera, porque Dios primeramente habla a su pueblo. Pero ¿qué hizo el pueblo de Dios en Venezuela? La mayoría se iban a las concentraciones de Hugo Chávez, cerraban las iglesias, no hacían cultos, se vestían de rojo, y allá iban a hacer una apología a Satanás. Eso pasó en Venezuela. Eso aconteció en Venezuela. Chávez blasfemó el nombre de Jesús. Chávez llamaba a un Cristo revolucionario. Chávez se blasfemó contra el Dios Todopoderoso, y muchos pastores de Venezuela se pusieron de pie y aplaudieron las palabras de Chávez. ¿Sabe por qué? Porque tenían su beca, porque tenían su dinero, porque a los pastores en Venezuela no les gustaba trabajar, les gustaba ser mantenido por el gobierno de Chávez y no por el Dios Todopoderoso llamado Jehová de los ejércitos. Si hoy Venezuela pasa esa situación, fue nada más que la mano de Jehová, fue la mano de Dios. Porque si los pastores se hubiesen reunido, ya habían 30 pastores, se hubiesen reunido a orar, a interceder, a ayunar, hubiesen llamado a otros pastores de otros estados en Venezuela, de Maturín, de San Félix, Puerto Ordaz, qué sé yo, de San Fernando de Apure, estado Guárico, entremos en contacto, intercedemos, vamos a orar, Dios tiraba su mano, apartaba su mano. Hoy eso acontece porque es la mano de Dios. Se lo digo yo, el pastor José Francisco Morales, porque yo estuve en aquel almuerzo, el Señor me usó aquel día para hablar con los pastores, y todos que estaban ahí no se burlaron de mí, se burlaron de Jehová de los ejércitos. Y como nadie toca un ungido de Dios, esa es la poderosa mano del Señor. Amén.